nada fue casualidad, fue todo un grupo orquestado. Tenía que ser un modelo para pocos, en manos de pocos. Nosotros lo único que teníamos era un éxito en la parte empresaria. Durante la dictadura militar, 604 empresarios fueron despojados de sus bienes. No solo fueron víctimas del saqueo, muchos de ellos padecieron secuestros, torturas y detenciones para que firmaran la cesión de sus propiedades a testaferros de empresas fantasmas que pronto duplicaban o triplicaban su valor vendiéndolas a firmas monopólicas internacionales. Nosotros teníamos 7 empresas. El daño que se nos causó a nosotros es muy grande. A nosotros nos roban $9,5 millones en aquel entonces. Directamente se los ahogaba económicamente de manera que desaparecieran o quebraran, ¿no? Entonces o se los vendían a los grupos concentrados o terminaban quebrados o desaparecidos. Para eso se incluyó también el secuestro, la tortura. A mi madre la tuvieron 17 días prácticamente en un habitáculo, donde hasta sus necesidades tenía que hacerla ahí dormía. Era orquestado, no eran casos aislados. Se tomaron empresarios que al cabo de los años nos empezamos a enterar, con los primeros años donde muchos jueces no querían investigar, no querían ver. Administración fraudulenta y subversión económica eran las figuras que utilizaban los dictadores y sus cómplices para justificar los escandalosos robos. El mismo grupo de estudios jurídicos que intervino, por ejemplo, en el apoderamiento del diario La Opinión, fue el mismo grupo que me vació mi empresa, porque después de tomarla, ese mismo grupo jurídico se encargaba de emitir cheques, de vender todos los camiones, vaciarla totalmente la empresa hasta desmantelarla. Toda esta política ya ha empezado a rendir sus frutos. José Alfredo Martínez de Hoz fue mucho más que el ministro de Economía de Videla. Fue el ideólogo y ejecutor de una política planificada para despojar a empresarios que interferían en los negocios de la dictadura. En las oficinas del ministerio que él conducía fueron presionados Federico Gutgem y su hijo Miguel Ernesto, a pedido del entonces ministro del Interior Albano Arguindegui, para que cerraran un negocio con Hong Kong que implicaba líneas de créditos millonarios. Como Martínez de Hoz estaba interesado en que se concretara esa operación, interesado hasta diríamos personalmente, los Gutgem fueron detenidos, padre e hijo, puestos a disposición del Poder Ejecutivo, trasladados a las oficinas de Martínez de Hoz para entrevistarse con los empresarios de Hong Kong a efecto de que firmaran el convenio en el cual Martínez de Hoz tenía interés, ¿no? Esta era la metodología más común. La apropiación de las empresas se aceleró a partir de 1979, cuando ya la dictadura había disciplinado a los trabajadores, diezmando a las comisiones internas de las empresas. Los casos más emblemáticos en este sentido fueron las detenciones de los miembros de la conducción de la UOM de Villa Constitución para beneficiar a Asindar y también de los trabajadores detenidos desaparecidos de la Ford y de Mercedes-Benz. En todo el país podríamos encontrar el mismo modelo que respondía a esta necesidad de reorganizar el país bajo un modelo que respondiera a los intereses del capital concentrado que representaba Martínez de Hoz y que todo aquello que se opusiera debía ser eliminado mediante la utilización del terror. Otro de los casos emblemáticos es el de Luis O'Donnell, dueño en 1980 de la tarjeta de crédito Diners. Desaparecido durante 15 días y luego blanqueado, recibió en la cárcel de Caseros un mensaje del entonces vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal, amenazándolo para que se desprendiera de la empresa. Negoció su remate judicial, pidió una base de $16 millones, pero se lo bajaron a 10 con amenazas contra su mujer y sus 2 hijas. Diners fue comprada en $12 millones por Francisco Capózzolo, quien después la vendió al Citibank en 24 millones. Ninguna de las patronales liberales como la UIA, la Confederación General de Empresas, la Sociedad Rural y la mayoría de las cámaras empresarias alzó su voz en defensa de los empresarios despojados por la dictadura. Lo que hicieron para sacarnos fue como destrozaron toda nuestra vida.
Lo positivo hoy, que aunque mucho se vea como que es una decisión del Ejecutivo de volver al setentista, y nada que ver, es decir, hacer justicia. Hacer justicia, es decir, uno hace justicia y con eso cierra una etapa.